Vamos a comenzar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Un libro que yo diría, conversábamos fuera de micrófono con nuestro invitado de hoy, a quien ustedes ya ven o van a escuchar. Él es Matías Rivas Elwin, autor de este libro, que no sé si ahí se ve bien, ¿Dónde me siento vivo?, que es la historia de Juan Pablo Mor. Algunos se acordarán de lo que le ocurrió a él lamentablemente, pero aquí está la historia más profunda, el desarrollo de lo que fue la vida de este montañista, es chileno además, que lamentablemente tuvo un trágico desenlace. Vamos a hablar obviamente sobre el libro, pero también sobre la historia de Juan Pablo Mor, junto a Matías Rivas Elwin, que nos acompaña, autor del libro Donde me siento vivo de Planeta, los 8 miles de Juan Pablo Mor, que si no me equivoco es tu segundo libro. ¿Cómo está, Matías? Bienvenido. Hola Armando, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación. Sí, te decía, ¿es el segundo Sí. libro? Es mi segundo libro, sí. Yo escribí un libro hace unos años atrás que publiqué con Editorial Catalonia, de un tema bastante distinto a este. Tiene que ver más con derechos humanos, ambientado en Ujú. la dictadura. Así que este es un libro muy distinto, pero un libro que yo personalmente quería hacer hace mucho tiempo. Me mueve mucho la literatura de montaña y una de mis principales inquietudes era que Chile es un país de montañas que no tenía literatura de montañas. Entonces ahí traté de hacer mi aporte. Bueno, Matías es periodista de la Universidad Católica, también magíster en escritura narrativa de la Universidad Roberto Hurtado y ha escrito en la revista Domingo del Mercurio, en La Tercera, en El Mostrador, así que tiene una amplia también trayectoria escribiendo. Cuéntame cómo nace este libro, cuál es la inquietud que hay detrás, aparte del tema de la montaña, pero, porque nos centramos justamente en la historia de Juan Pablo Mor. ¿Cómo llegas tú a escribir sobre él y cómo contactas también a la familia? Llegué a escribir sobre él cuando desaparece en el K2. Me doy cuenta de que la cobertura que se está haciendo en Chile eh, no es de alguna manera la que yo querría estar leyendo. Entonces me doy cuenta de que faltan entrevistas, de que falta información y empiezo a yo mismo publicar sobre aquello. Entrevisté a Tamara Lunger, que salió en La Tercera. Después hice un perfil más completo de Juan Pablo, que salió en La Ladera Sur. Y después seguí leyendo sobre el K2, seguí leyendo más sobre esta montaña en particular que fue donde Juan Pablo murió. Y me doy cuenta de que incluso lo que yo había publicado no era para nada suficiente. No era suficiente para que se entendiera el lugar donde él había muerto. Y ahí comienza a poco a brotar la idea de hacer un libro, porque yo quería personalmente comprender lo que le había pasado, y que el resto comprendiera la magnitud de lo que él estaba tratando de hacer. Como para dar una idea, los grandes méritos del montañismo nacional chileno siempre habían sido puramente logros nacionales o a nivel continental. Pero Juan Pablo aquí estaba empujando por algo que no había sido logrado en ninguna parte del mundo. Entonces, en ese sentido, era algo inédito. Y con el libro yo busqué de alguna manera responder un poco esas preguntas, te diría, Armando. Bueno, hay que decir que Juan Pablo Mor, justamente como lo comentábamos al inicio, es un montañista que en 2021 justamente comienza esta travesía en el K2. Cuéntame, ¿qué es el K2 para la gente que no tiene idea de montaña? ¿Cuál es la importancia de ese lugar y cuál ha sido la historia también de los Mm. montañistas? ¿Cómo han terminado algunos, lamentablemente? Sí, cada una montaña, que se le conoce como un 8000 porque tiene más de 8000 metros de altura, tiene 8611 metros de altura, lo que significa que es la segunda montaña más alta del mundo. Está ubicada en Pakistán, en la cordillera del Karakorum. Son dos grandes cordilleras que albergan las montañas de 8000 metros, una es el Himalaya y otra es el Karakorum. Eh, y el K2 es una montaña trágica. Mucha gente ha muerto ahí, grandes montañistas han encontrado su fin en las grietas, en las laderas del Cadó, y era la única montaña de estas 14 que tienen más de 8000 metros que no había sido escalada en invierno. La única. No por falta de intentos. El primer intento fue en el año 1987, el mismo año en que nació Juan Pablo Mor. Grandes montañistas lo intentaron, los montañistas más fieros, los polacos, que son de alguna manera los que inventaron este arte de subir las montañas de más altas del mundo en invierno. Entonces, el K2 era, según la revista National Geographic, el último gran premio del montañismo mundial, cuando Juan Pablo fue a intentarlo.
Bueno, hay algo interesante que uno lee al inicio del libro y que me llamó la atención lo que tú dices justamente cuando conociste a Juan Pablo Mor, tuviste la oportunidad de conocerlo, pero no te llamó la Sí. atención, no tuviste como una relación ni una cercanía con No, él. como para dar un poco de contexto también sobre las cosas que yo he escrito, a mí me interesaban, por ejemplo, más personajes que subían montañas pequeñas, como un señor que subía el Cerro Pochoco y que acá en Santiago y que lo sube cualquier persona, pero que regalaba bastones rojos a cada persona que subía y lo veía 3 veces en el cerro. Esa historia a mí me interesaba muchísimo, personajes que yo sentía que tenían eh, espiritualidad, una profundidad o que hacían cosas de alguna manera creativa. Juan Pablo quizás yo no veía eso al principio, por eso para mí no era alguien que llamara mucho la atención. Obviamente que eso cambia desde que desaparece en el K2 y comienzo a investigar más sobre su figura. Pero a mí, más que los montañistas que subían las montañas más altas y las más peligrosas, me interesaban los más poéticos, por así decirlo, los montañistas incluso podría ser alguien que subiera un cerro de 1200 metros, pero que tuviera una gran historia que contar. Y eso me parece ya interesante. Yo creo que hay un cambio que se produce en mí con la figura de Juan Pablo desde que desaparece en adelante. Sí. Estamos hablando con Matías Rivas Elwin, autor de este libro, Donde me siento vivo, con esta fotografía icónica, obviamente, ahí en esta montaña, sobre la historia de Juan Pablo Mor. Y como decíamos al inicio, es una historia más profunda, es decir, no es solamente sobre la tragedia, sobre lo que ocurrió a él ahí en el K2, sino también es una revisión de su vida. Tú también abordas en el libro entrevistas, conversaciones. ¿Cómo fue, por ejemplo, que parte de la familia conversara contigo y decidiera contar la historia también de Juan Pablo, más allá del dolor que eso puede significar para ellos? Sí, la familia tuvo un rol importante porque en el periodo en que yo estoy pensando en hacer este libro había otras personas también interesadas en hacerlo y yo creo que no era el tipo de libro en que uno querría estar compitiendo con más personas, peleando un poco por la historia. Entonces, claramente la familia iba a ser importante porque había que entrevistarlos, obviamente, y había información que ellos tenían, las bitácoras de Juan Pablo, el acceso a su mundo más interior, más familiar. Entonces, yo ahí un poco les propongo lo que yo quiero hacer. Jamás desde el punto de vista como que voy a trabajar para ello, obviamente, sino, oye, este es un libro que yo como escritor me la quiero jugar, tome lo que tome, y para eso necesito que ustedes confíen en mí con esta información. Y así lo hicieron, sin pedir nada a cambio, confiando en que se iba a hacer un buen trabajo. Y acercarme a ellos, obviamente, que fue a ser difícil porque es una historia dolorosa en que ellos perdieron a un hermano, a un hijo, a un primo, a alguien que querían mucho. Y a veces uno tiene que simplemente saber cuándo dejar de preguntar también. Uno no quiere generarle dolor a los entrevistados, pero te diría que esas entrevistas fueron fundamentales también para comprender algo que para mí era esencial en este libro, que era no solamente lo que se vive en la montaña, sino lo que se vive fuera de la montaña. Generalmente las historias sobre estos ascensos, sobre montañistas, toman lugar solamente en la cordillera, toman lugar solamente en las laderas, en las grietas, en la cumbre, y yo sentí que esta historia tenía que también contarse afuera de la montaña. Porque hay una frase muy típica, ¿no es cierto?, que es como que la cumbre no está en la cumbre, sino cuando el montañista vuelve a la casa. Bueno, cuando eso no pasa, lo que ocurre ahí es importante. Y es importante contarlo para ser fiel a la historia. Entonces, en ese sentido, fue muy importante poder contar con el testimonio de la familia, sin duda. Bueno, interesante además la personalidad de Juan Pablo. Tú cuentas acá cómo se conoció, por ejemplo, con su pareja y cómo compartían también esa personalidad, ese carácter. ¿Cómo fue de joven o de niño Juan Pablo Amor? Porque uno lo conoce obviamente desde el ámbito del deportista o de esta persona que muere obviamente en el K2. Pero él tenía, por así decirlo, una rebeldía o una intención de ir más allá de lo que simplemente los demás pretendían que él hiciera, ¿o no? Yo creo que Juan Pablo tenía alma de líder desde chico. Tenía cualidades que en nuestra sociedad se valoran mucho en un hombre también. Era un tipo muy fuerte, aguerrido, le gustaban los desafíos. En ese sentido, creo que de joven, Juan Pablo Moro encuentra en su físico y en básicamente en su capacidad para hacer cosas que el resto no puede hacer, una manera también de validarse y una manera y creo que esto es más importante que lo primero, de encontrarse a sí mismo, de darle un poco sentido a su vida. Lo hace a través del deporte.
por algo crea esta fundación que se llama Deporte Libre, que es como una palabra inventada, como si el deporte necesariamente como que debiese incluir la libertad para realizarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que claro, es como un tipo de persona bien magnética, a pesar de que tenía esta, entre comillas, ambivalencia, porque podía ser, claro, alguien muy magnético, pero también una persona que igual podría llegar a ser escueta a veces, y que le pasó en un momento de su vida cuando comienza a ser padre y entra en un periodo más bien de introspección, que después cambiaría, pero principalmente esa sería mi respuesta. Creo que era el tipo de persona que siempre estaba proponiendo una aventura y que estaba buscando que personas y generalmente seres queridos de él se sumaran a lo que él proponía. O sea, era alguien que estaba haciendo cosas permanentemente, que tenían que ver con el cuerpo, con la acción, con el movimiento. El libro, para la gente que lo va a leer, obviamente tiene la gracia de que no es solo, como decíamos, una historia biográfica o solamente sobre la tragedia de Juan Pablo Mor, sino también tiene algo que es interesante que nos acerca un poco más a este deporte que, si bien puede ser para algunos muy común, para la gran mayoría de los chilenos también es muy lejano, por así decirlo. Sí, Cuando ocurren, sí. por ejemplo, las tragedias, como que la gente se acerca un poco más por el tema de las noticias, pero aún así Juan Pablo Mor destacó dentro de este tema y hay otros que han destacado, obviamente. Y él tenía este Ujú. proyecto ambicioso, que era justamente escalar las 14 montañas más altas del mundo. Y finalmente, ¿cómo llega? ¿Cómo llega al K2? ¿En qué momento de su vida llega a subir esta montaña y queda ahí finalmente en ese lugar? Sí, para contextualizarlo, Juan Pablo Mor llega al K2 en probablemente una de las mejores etapas de su vida, en la que está más resuelto económicamente, en la que ya ha logrado algo inédito en el montañismo chileno, que es subir el Everest sin oxígeno artificial. Nunca nadie lo había logrado. Recordemos que el ascenso del año 92 se hace con el uso de botellas de oxígeno. Entonces está en un muy buen momento deportivo, personal también. La pandemia fue un momento rico para Juan Pablo Amor, según me dijo su familia. Estaba con muchos proyectos, estaba con esta idea de hacer los 16 refugios en las montañas más altas de cada región de Chile. Entonces, yo diría que estaba en un gran momento personal de su vida, con mucha amistad, rodeado de muchas amistades también que creían en lo que estaba haciendo, y le llega esta invitación que él nunca planeó. O sea, Juan Pablo en ese sentido, a ver, creo que esto no se destacó mucho cuando ocurrió el accidente, pero el K2 invernal para muchas personas ha sido un objetivo por el cual han estado trabajando, y el hecho de que sea en invierno significa que tú tienes que tener mucha experiencia invernal, obviamente. Y Juan Pablo Mon no la tenía, no tenía gran experiencia invernal. Entonces, eso ya es como un primer dato interesante. Le llega esta invitación a lo más duro que iba a hacer en su vida, probablemente, mucho más que su primer ascenso. Vamos a ver si vamos a retomar con Matías. Así llega al caos. Me interesa a propósito del K2, hay una gráfica en el libro que no se ve muy bien. Ahí está. Sí, pero nunca se ve. Eh, Sí, y que es justamente esta gráfica interesante para que la gente se haga una idea de cómo era el desafío de Juan Pablo Mor. sí. Em, Tú te haces preguntas, o sea, el libro se hace preguntas, porque me llamó la atención lo que sucedió con Juan Pablo Mor y qué ocurre con otros deportistas, que es que han visto la muerte en otros haciendo lo mismo que ellos Mm, van a hacer. Por ejemplo, me llamaba la atención el caso de Ayrton Senna, que está este famoso video donde él ve el día antes de que muera. Ayrton Senna ve a otro compañero que muere haciendo lo mismo que él. ya, Y Juan Pablo Mor muere sí, también viendo la muerte en otros. No sí. lo intimidó, siguió hacia adelante. Sí, Juan Pablo vio mucha muerte antes de que encontrara la suya en el K2. Vio la muerte en el Everest, las secciones más altas, tú estás caminando por cementerio, básicamente. Hay cadáveres en varios lugares, se designan como tramos de la ruta de acuerdo a las características de los muertos que están ahí.
no sé, la parte del muerto naranjo, porque tiene la cara media anaranjada, te invento. Entonces, le tocó la muerte en la montaña, le tocó la muerte en su casa, murió su padre, murió un amigo también de él, un escalador, en un accidente de tránsito. Entonces, mucha muerte en la vida de Juan Pablo Mohr antes del K2. Y eso en él eh, provoca lo siguiente, que es que comienza a ver la muerte de una manera más espiritual, con más resignación, pero en un sentido no negativo, sino que él plantea que sin la muerte no hay vida, y que la muerte te puede llegar en cualquier sitio, y que es una manera que los escaladores suelen de racionalizar la muerte, y tienden a racionalizar la muerte de esa manera, como, oye, la muerte no está solamente en la montaña, la muerte te puede llegar andando en auto, la muerte te puede llegar por una enfermedad, te toca cuando te toca. Entonces, como que en él también empieza a fortalecerse la idea de un destino, también, siento yo. Mi destino es hacer lo que estoy haciendo y la muerte me va a llegar cuando me tenga que llegar, pero no hay vuelta atrás en ese sentido, creo yo. Sí, De hecho, o eso. tú lo cuentas acá en el libro, que bueno, salió solo, salió de noche además, dejó a su compañera Mm. de carpa, habían 40 grados bajo cero, y además el pronóstico del tiempo era negativo, es decir, habían antecedentes para que él no saliera. ¿Cuál crees tú, cuál es la explicación que te das por qué finalmente él hace lo que Mm. hace, preveyendo que el resultado iba a ser negativo, obviamente? Había muchos antecedentes, no solamente los que tú mencionas, Armando, sino que partamos porque Juan Pablo había perdido a su amigo y compañero en la misma montaña. ¿Cuántos montañistas, cuántos escaladores están dispuestos a seguir con esa bandera roja? Muy pocos, probablemente, muy pocos. Entonces, ocurre eso, ocurre que su nueva compañera Tamara tampoco sigue. Entonces, otra advertencia. Y ocurre que muchas otras personas, y lo relato en el libro, están tomando la misma decisión que él y deciden no seguir porque los números no cuadran. Los números me refiero a qué hora va a ser cuando estés descendiendo de la cumbre. ¿Va a ser de noche? ¿Va a poder resistir otro ciclo de oscuridad? Probablemente no. Entonces, así se fueron tomando las decisiones de las personas que decidieron no ir. Recordemos que toda la gente que decidió ir a la cumbre ese día y que siguió hasta el final, todos murieron. Juan Pablo Mor, John Snorri, Alisa Para, sin excepción, tres montañistas muy fuertes, lo que reafirma la decisión que tomó la gente que decidió no seguir. Entonces, es imposible meterse en la cabeza a Juan Pablo Mor, él tampoco está aquí para poder hablar, entonces me incomoda un poco quizás especular, pero lo que yo creo que el libro refleja es que él tenía una inmensa confianza en su capacidad física. Su físico jamás le había dicho que no. Su físico jamás le había impedido lograr lo que se hubiera propuesto lograr. Y ahí yo creo, y esto es una opinión personal, que quizás si Juan Pablo Moro hubiera tenido realmente un compañero que hubiera podido seguirle el ritmo, con el que hubiera subido más montañas, si hubiera tenido un equipo de verdad, quizás no le habría ocurrido lo que le ocurrió. Probablemente no habría ido a la cumbre y habría tenido un contrapeso, alguien que pudiera haberlo ayudado a tomar las mejores decisiones que él lamentablemente no pudo tomar ese día. Mm. Y a ti, en lo personal, después de haber conversado con la familia, de haber investigado, de haber escrito el libro, ¿cuál fue tu análisis más personal, más íntimo en cuanto a conocer a una persona que tú lo decías ya no está, pero que ha dejado un legado y que también deja este trabajo que estaba haciendo en materia deportiva, en materia social? ¿Cuál es tu pensamiento después de haber escrito el libro y después de haber analizado también lo que la misma familia te comentó, lo que tú pudiste leer o hablar con amigos, con familiares, con gente cercana a Juan Pablo? Mira, yo creo que después de realmente creer que sé lo que se siente estar en el K2 por todo lo que leí sobre el K2, por todo lo que investigué sobre el K2, creo que para que alguien haga lo que Juan Pablo hizo, tienes que tener un fuego ardiendo en tu corazón, tienes que tener algo difícil de poner en palabras, pero quizás podríamos llamarlo pasión, ¿no es cierto? Un deseo de libertad muy grande, tan grande así que pueda llevarte a sufrir tanto y hacer cosas tan arriesgadas, digo. Entonces,
Yo creo que mi análisis de Juan Pablo Mor era que amaba las montañas con locura y uno por amor a veces es capaz de hacer cosas que normalmente no haría. Creo que va por ahí un poco la respuesta. Creo que la libertad de las cimas, como se le suele llamar a esta sensación que domina a la gente que llega a estos lugares tan remotos y tan difíciles de llegar, creo que esa libertad es, una vez que la has experimentado, una vez que la has tocado, una vez que te has sentido más despierto de lo que nunca antes te había sentido, es muy difícil no querer volver a sentirse así. Creo que va por ahí la cosa. Sí. Y no sé si has tenido la oportunidad de conversar con la familia, leyeron el libro ellos, te dieron algunas impresiones después de que el material estuviera listo. Sí, igual estaba nervioso porque no escribí este libro para homenajear a Juan Pablo Mor, no lo escribí para la familia. Y ahí está todo de Juan Pablo, están sus luces, están sus sombras, entonces yo pensé que la familia iban a ser los lectores más críticos, pero recibí opiniones muy positivas de la madre de Juan Pablo que me llamó, yo le fui a dejar el libro personalmente el mismo día que me llegó a mí. Los hermanos también me dieron opiniones positivas, sentían también la confianza que me tienen de que quizás faltaban cosas más positivas también de Juan Pablo Amor, que yo creo que están en el libro, pero lo entiendo, es muy difícil que escriban sobre tu propia familia, entonces eh, creo que es previsible que puedan sentirse así, pero en general sentían, me quedo con esto, que el relato que hacían, que yo hice de su hijo, de su hermano, era auténtico, era como era él realmente. Por último, también hay algo que es interesante, que es el análisis que se hace sobre algo que no se habla tanto, no sé si estará en la escena pública o en la palestra, que es el cambio climático, que también es un efecto súper potente para la gente que, por ejemplo, sube montañas, que hace montañismo. Tú, de hecho, lo destacas o Sí. lo comentas también a propósito de lo que ocurrió con Juan Pablo. Sí, el cambio climático, claro, se observa en las más altas cumbres, se observa de muchas formas. El hielo comienza a desaparecer. En un caso bien concreto que te puedo dar de ejemplo, cuando tú tienes derretimientos, por ejemplo, comienzan a haber más accidentes, desprendimiento de material, por ejemplo. Bueno, hay una serie de cosas que pueden afectar obviamente la seguridad de los montañistas. Esto lo podemos ver también en nuestra propia cordillera. O sea, cuando tú tienes la isoterma cero cada vez más, en el fondo, más alta, pucha, es como obvio que pueden ocurrir cosas con la gente que va a estos lugares. Entonces, donde antes nevaba, ahora solamente está básicamente cayendo lluvia. Hay que informarse sobre los cambios en las anatomías de los glaciares, en la anatomía de la montaña y protegerse, porque al menos la gente como yo que estamos pendientes un poco de los ascensos, de los accidentes que hay ciertos patrones un poco que yo pienso que pueden tener que ver también con estos cambios, producto del cambio climático. Ahí está el libro, es Donde me siento vivo, de Matías Rivas Elwin, la historia de Juan Pablo Mor. ¿Cómo podemos adquirir el libro? No sé si está ya en digital, por lo menos el físico ya salió, pero no sé si está en ebook también. Sí, está en ebook. El físico lo pueden encontrar ya, yo creo que en casi todas las librerías. Está llegando. Llegó de a poco al principio, como suele ser, pero ya está como súper instalado. Y yo creo como que el libro es un libro de aventura, es un libro de exploración, es un libro que invita a salir al aire libre. Mucha gente que lo ha leído, como que me ha escrito por Instagram y me han dicho que le dieron ganas de subir cerro. Que es muy bonito eso, porque en verdad fue algo que yo tuve muy presente cuando lo estaba haciendo. Qué rico poder leer algo que te haga hacer algo. O sea, yo creo que no hay mejor cosa que un libro que te cambie de alguna manera y que te lleve a lugares donde no habías planeado ir previamente. Entonces, pucha, nada, tengo como el sueño de que eso pueda seguir ocurriendo con más personas y ojalá que la gente que está escuchando se anime a leerlo y que después, nada, terminen viéndose a sí mismos haciendo cosas que no habían imaginado. Esperemos que así sea, porque el libro es, más allá de la historia, obviamente, como tú decías, un libro motivador que te además ayuda a entender ciertas cosas, que no es solamente la historia de Juan Pablo, sino que es su entorno, ¿ah? Su trabajo, su vida, su pasión, como lo decía Matías Rivas. Sí, pues, y también
en la vida, lo último que te puedo agregar es que en la vida el riesgo es algo que tendemos a evitar, ¿no es cierto? Y nuestro instinto de autopreservación nos lleva a alejarnos del riesgo. Entonces, esta historia es sobre riesgo. Y creo que ahí también hay mucho aprendizaje y mucha inspiración también que puede llegar a la gente. Matías, un millón de gracias, gracias por el libro, gracias por comentarnos también y gracias por aceptar la invitación de comentarnos sobre este libro que está recién salido, es de Editorial Planeta, donde me siento vivo, la historia de Juan Sí. Pablo Mor, Matías Rivas Elwin, el autor que nos ha acompañado hoy día. Un abrazo, Matías, gracias por el Muchas tiempo. gracias, hermano. No, pues muchas gracias a ti, te pasaste por la invitación. Un abrazo.